La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con el doctor Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que desglosa la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2016 del INEGI, donde Coahuila figura entre las 5 entidades en las que aumentó la percepción de inseguridad. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentar lo que arroja esta encuesta. Que está muy interesante porque finalmente es el sustento de donde se hacen los gobiernos, tanto el gobierno federal como los estatales, en relación a que ahora sí el abordaje en materia de seguridad es el correcto. Pues me gustaría decir, buenos días a todos, buenos días. El auditorio, que es el sustento para el cual podamos utilizar las políticas públicas, más que para darle valor a resultados que en realidad pues son resultados que no dejan o no deberían dejarnos satisfechos. En parte porque si nosotros hacemos el análisis, pues vamos a encontrar que esta encuesta pues sí nos arroja una disminución de muchos delitos de alto impacto a lo largo del país, aunque luego nos presenta que no en todos los lugares el comportamiento de la incidencia delictiva es el mismo. Es decir, si bien parece que hay una disminución sostenida a lo largo del territorio en lo agregado nacional, en lo local, pues vemos repuntes importantes. Pero un aspecto que a mí me llama la atención y me debería preocupar no solo a nosotros como sociedad civil, sino a todas las instituciones, pues es el aumento de la cifra negra, es decir, del número de delitos no denunciados. Pasamos de prácticamente poco más de 7% de delitos denunciados a menos de un 6%, pues es un muy mal dato. Es decir, que prácticamente solo 6 delitos en el país se están denunciando de cada 100 que se cometen, lo que pues debería llamar a la autoridad a generar una estrategia para captar un mayor número de denuncias, para generar incentivos para que se denuncien, porque luego esas son las denuncias realmente son las que hacen que se construya una política alrededor de esta información. Uh-huh. Desafortunadamente el ENVIPE, a pesar de que nos arroja una información tan importante, no es el principal sustento para la política en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia, ni en materia de prevención. Ajá. Francisco, hay esto que se señala me parece muy importante, de mucha relevancia, el aumento de la cifra negra, de lo que no se denuncia. ¿Hay explicaciones para ello? ¿No se ha fortalecido nuestro sistema de justicia? ¿No hemos terminado de acabar con la impunidad? ¿O se burocratiza demasiado cada una de las denuncias? ¿O los robos que están sucediendo o los delitos que están sucediendo son del fuero común y se minimizan? Pues la misma encuesta nos da información en donde nos señala que las principales causas son la desconfianza que los ciudadanos tienen en acercarse a la autoridad, porque no saben realmente si le están denunciando, en el caso sobre todo de delitos graves, pues a la persona que es la que lo va a proteger, o si por lo contrario es una persona que va a generar incluso mayor peligro para el denunciante, por cómo es revictimizada la víctima una vez que se acerca a hacer una denuncia, es decir, por todos los procesos complejos del tiempo, la forma en la que es tratado. Estábamos viendo que aumentó el número de horas a nivel nacional para hacer la denuncia, es decir, aumentó, hay una parte profesional que señala que se tarda para hacer una denuncia más de 4 horas. Sabemos que a lo largo del país tenemos evidencia de eso. Hay políticas de disuasión de la denuncia, es decir, cuando una persona se acerca a denunciar, pues hacen lo posible por no recibir la denuncia. Aún cuando el ciudadano se acerca a hacer la denuncia, los agentes del Ministerio Público hacen lo imposible por disuadirlo, o finalmente no abren la investigación. Si no se va y se ratifica, en muchos casos, pues esa denuncia se pierde, desaparece. Entonces, pues hemos tenido una problemática muy importante.
Sabemos que aproximadamente en el 46% de los casos las personas señalan que una vez que emitieron sus denuncias no pasó nada. Entonces imagínate, si a ti te roban una bolsa y en la bolsa no traes un documento por el cual necesites llevar la denuncia o no tienes que reponer un seguro, a través del seguro no tienes nada que reponer, pues ¿cuál es tu incentivo de ir a perder 3 o 4 horas para que no suceda nada, para que te traten mal, para que te digan que si te robaron es tu culpa, etcétera, etcétera? Es decir, no hay una estrategia, no hay una política de parte de las autoridades para generar incentivos para que los ciudadanos denuncien, pero luego las autoridades se escudan en esa frase para decir, pues yo no puedo combatir lo que no conozco y el delito que a mí no me denuncian, yo no lo conozco. Uh-huh. Y, insisto, luego ese número de denuncias es sobre las cuales se construye una política de seguridad, una política de procuración de justicia, esa sobre la cual se generan los destinos de recursos económicos, humanos para combatir el delito. Por lo tanto, la autoridad la denuncia lo que está haciendo pues es generar mayor impunidad alrededor de los delitos. Ajá. Recientemente estuvo de visita el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hizo hincapié en los resultados que se han venido obteniendo en La Laguna. Destaca los avances en seguridad y, por supuesto, la medalla es para el gobierno estatal y para la coordinación que ha habido entre las diferentes instancias de gobierno. ¿Qué tan importante es esto, la colaboración? ¿Qué tan importantes han venido siendo los programas de prevención del delito para que haya cifras diferentes, sobre todo en delitos de alto impacto, no necesariamente del fuero común, sino del fuero federal? Pues indudablemente cuando hay una coordinación, y esta coordinación es una coordinación efectiva, no es nada más una coordinación en el papel o para la conferencia de prensa, pues obviamente cuando fluye la información, cuando fluye inteligencia, se puede combatir el delito. Ahí donde esto sucede, hacemos un reconocimiento y me parece muy importante. Sobre la prevención, pues la prevención es básica. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia que la prevención en nuestro país haya funcionado, esté funcionando o vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque las políticas de prevención pues no están sustentadas en diagnósticos oportunos. Sigo insistiendo, si nosotros tomamos como base los delitos denunciados y reportados en el Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues estos corresponden al 6% de la realidad de lo que vivimos los ciudadanos. Por lo tanto, pues estamos haciendo la política sustentada sobre nada más una parte muy proporcional, muy marginal y que no necesariamente corresponde al comportamiento real de un delito. Paralelamente, no se analizan adecuadamente los factores de riesgo, las políticas de prevención. A veces son políticas que están más dirigidas a programas electorales, más que a verdaderamente generar diferentes condiciones en una población. Las políticas de prevención son de largo respiro. Es decir, una política de prevención no se ve en 1 o 2 años, se ve en el mediano, largo plazo. Y por lo tanto, pues también es difícil poder afirmar que algo esté sucediendo. Bien. Más cuando nuestras políticas carecen, ¿verdad?, de indicadores de desempeño, de indicadores de impacto y de un seguimiento preciso. Hoy, si tuviéramos la evidencia que las políticas de prevención han funcionado, pues entonces tendríamos que decir que es muy mala noticia el que haya habido un recorte de parte de la Federación de 2,000 millones de pesos al tema de prevención. Entonces, pues parece un poco controversial que la autoridad federal salga a afirmar que algo está funcionando, no, la autoridad federal es la primera en haberlo recortado en el presupuesto para el 2017. Sí, lo que preocupa es que canten victoria antes de tiempo, ¿no? Y entonces minimicen la posibilidad de seguir apoyando, aunque lo dices con la contundencia de tu expertise, todavía no podemos ni siquiera evaluar los resultados de lo que han significado los programas de prevención. Ahora,
Francisco, una pregunta importante porque lo hemos constatado a lo largo de todo este tiempo. Por una parte van los datos duros de encuestas como esta del INEGI y por otra parte va la percepción. Sé que esta encuesta también incluye percepción. ¿Empezamos a empatar esos datos duros con la percepción o todavía hay un diferencial importante? Pues hay un diferencial muy importante y de hecho hay dos datos alarmantes en términos de percepción. Generalmente las personas tendemos a sentirnos mucho menos seguros en el espacio macro, mucho más seguros en el espacio micro. ¿Qué quiere decir esto? Yo me siento más seguro en mi casa, de ahí en mi colonia, de ahí en mi ciudad, en mi entidad, etcétera, etcétera. Mientras vaya creciendo el ambiente al cual me preguntan, pues me voy sintiendo más inseguro. Sin embargo, en esta encuesta aumentó la percepción de inseguridad tanto en la colonia como en el municipio como en la entidad, es decir, aumentó en todo. Y esto ha venido creciendo, quiere decir que cada vez sentimos menos seguro nuestro entorno inmediato. Y eso tiene que ver con pues es una manera de calificar negativamente el desempeño de las autoridades locales, porque recordemos que finalmente la seguridad pues es un constructo, lo hemos platicado en otras ocasiones en este mismo espacio, y pues es derivado de sí la incidencia delictiva, sí del tipo de delitos que se cometen, pero también de otros factores como es la capacidad que tienen las autoridades de responder a las problemáticas de los ciudadanos. Si los ciudadanos sentimos que hay una autoridad capaz de responder ahí donde pues yo tengo un asalto, ahí donde tengo una extorsión, ahí donde tengo un secuestro, pues finalmente yo me sentiré más seguro. Si por lo contrario yo no me siento seguro porque sé que la autoridad no va a responder, pues, evidentemente hay un aumento en esta percepción. Por lo tanto, es cierto que hay una disminución general en el país de delitos, pero pues evidentemente hay algo que está fallando en la manera en la que se responde a los delitos. Uh-huh. Sobre todo porque no tenemos una parte de rendición de cuentas de qué tanto la autoridad a la hora de generar o de tratar de procurar seguridad y justicia para los ciudadanos está siendo realmente efectiva. Otros aspectos que debemos considerar que son importantes para el tema de seguridad es el tipo de delitos que ha venido presentándose con mayor frecuencia y aumentando, y que es un tema a debatir. Por ejemplo, en el caso de la extorsión es un delito que podríamos decir que aumentó porque aumentaron el número de eventos en los cuales los ciudadanos recibimos una llamada de amenaza, de engaño, o sea, es decir, esas llamadas extorsivas. Si bien es cierto que los ciudadanos caemos menos en estos tipos de situaciones, es decir, el delito no se consuma, finalmente el delito sí se presenta y los ciudadanos finalmente nos sentimos menos seguros cuando recibimos precisamente estas llamadas en donde nos están diciendo que hay un familiar que está secuestrado o que nos están pidiendo dinero o que si no vamos a depositar en tal cuenta nos va a suceder tal situación, etcétera, etcétera. Es decir, esto genera una sensación de inseguridad. En el caso específico del delito consumado, si vemos en el comportamiento, sobre todo en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, pues ahí hubo una caída sustancial, pero esa caída sustancial se debe precisamente a una cuestión más de registro que a una cuestión de persecución del delito, porque hasta hace algunos años la extorsión, hasta hace un par de años, se registraba en muchas entidades, tanto cuando esta no se consumaba, pero pues que el ciudadano iba y le denunciaba, hasta cuando esta se consumaba. Ahora solo se registra el delito consumado y pues esto obviamente presenta, al cambiar la metodología, pues se presenta una caída sustancial en el número de delitos reportados.
pero finalmente los ciudadanos que en casa recibimos una llamada nos sentimos más inseguros. Bien. Francisco, bueno, pues este tema no se acaba. Nosotros te agradecemos muchísimo que nos tomen la llamada y que podamos platicar contigo de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2016. Muchísimas gracias. Como siempre, quedo a sus órdenes y los invito a que nos sigan en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.